Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva emisión de Campo y Ciudad, un programa que trata de llegar hasta su hogar con todas las novedades relacionadas con el campo y sus actividades productivas en las ciudades. En esta edición tenemos al ingeniero Marcelo Ventura con su análisis habitual de cultivos de la región pampeana y como siempre el ingeniero Ignacio Verdi en la entrevista que en este caso hizo con Juan Pablo Carnas de CRA y el informe técnico sobre el tema defoliación. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Vamos a la primera nota. El ingeniero Ventura y su análisis de los distintos cultivos en la región pampeana. Amigos, nuevamente con ustedes en este espacio de Campo y Ciudad. Y como es habitual en el desarrollo del mismo, hacemos una introducción en lo que hace a las condiciones del clima de las últimas semanas. Afortunadamente, tanto en el mes de julio como en el mes de agosto, tuvimos precipitaciones a lo largo de la región pampeana con valores bastante diferentes pero interesantes en general. Por supuesto también hubieron algunos excesos de los cuales ya vamos a hablar. En esta primera imagen vamos a ver, a partir de un trabajo hecho por la Bolsa de Cereales de Rosario, cuál fue la distribución aquí en nuestra región. Verán allí las isoietas con los registros o los valores en esta región. Aquí en la siguiente vamos a ver que eso ha significado que desde el principio de año hasta la fecha actual tenemos más precipitaciones, se han sumado mayores milimetrajes que lo que normalmente ocurre en el promedio histórico. Esto es importante de destacar. ¿Y qué ha permitido todo esto? Una recarga en los perfiles, algo que va a ser favorable para los cultivos que ya están sembrando, de los cuales hablaremos, y por supuesto lo que viene más adelante. En esta imagen vamos a ver cómo en la capa arable y en el resto del perfil hay suficiente humedad para los meses que vienen de aquí en más. Y por otro lado, si comparamos registros en lo que va del año 2025, también estamos por encima de los últimos 5 periodos anteriores en lo que hace a toda la región pampeana. Ese dato es interesante. Y en lo que hace a los próximos meses, acá hay un gráfico de barras en donde nos habla un poquito de la persistencia todavía de un fenómeno neutro en condiciones no de excesiva lluvia ni tampoco de escasez de las mismas, pero tenemos allí cómo luego a partir de septiembre podría empezar a asomarse algún fenómeno niña, algo débil al principio y podría ser un poquito más complicado a partir de los meses de noviembre y diciembre, para luego en verano otra vez el niño estará vigente. Eso es lo que nos demuestra este gráfico. Ahora sí, dicho esto, pasemos un poco a las condiciones de los cultivos. Como bien había dicho en este enunciado, estos milímetros de lluvia que ocurrieron un poco permitieron que se recuperase la condición de cultivo de trigo en toda la región pampeana. Recordemos que el trigo se había iniciado con algunos problemitas por las heladas que sucedieron en esas etapas preliminares. De todas formas, la condición actual en toda la región es básicamente en un 60% cultivos que están en sus últimas etapas de desarrollo alcanzando el macollaje. Y de ahora en más, tan solo los del norte del país están ya entrando en el macollaje propiamente dicho. Lo que es la condición hídrica, la que habíamos comentado, es buena o muy buena para toda la región. Tal vez algunos excesos que todavía persisten en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, como es Bolívar, Carlos Casares, Peguajó, 9 de julio, están reclamando justamente al gobierno para tratar de que las obras realmente se hagan y no tengamos más estos problemas de inundación que han significado que casi 700 u 800.000 hectáreas permanezcan aún bajo el agua. En la siguiente imagen vamos a ver también cuál es el aporte de la provincia de Córdoba, un trabajo elaborado por la Bolsa de Cereales, en lo que hace también al estado general del trigo y del cultivo de garbanzo, que ellos también hacen ese relevamiento. En general se cree que para la superficie sembrada de trigo en la provincia, para la provincia de Córdoba, está en el orden de 1.800.000 hectáreas, de las cuales prácticamente todas ellas se cosecharán. Este valor es superior a la de los últimos ciclos, ese es un dato importante. Esperemos que los rendimientos
traduzcan todo esto en una mejor o una mayor producción. La zona nuestra, aquí el sur de Córdoba, aporta alrededor de 700.000 hectáreas entre los departamentos del sur de Río Cuarto, General Roca, Roque Sáenz Peña, Unión y Juárez Celman. Cada uno de ellos más o menos entre 150 y 200.000 hectáreas de trigo son los que actualmente están llevándose adelante. Dicho esto, también vamos a empezar ahora sí a lo referente a los cultivos de la próxima campaña de cosecha gruesa. Lógicamente estas lluvias favorecieron al cultivo de girasol, que es el primero que empieza sobre todo al norte a sembrarse. Sobre una proyección de casi 2.600.000 hectáreas se llevan sembrado casi un 15%. Es importante destacarlo del girasol porque este incremento en el área respecto a campañas anteriores está fundamentado en justamente el buen desarrollo que tuvo, el buen resultado que tuvo el girasol en la campaña pasada. No solamente en los rendimientos, en el comportamiento, en la resistencia a sequías y otras adversidades, sino también en la proyección de los próximos meses para las distintas pizarras. Así que a tenerlo en cuenta el cultivo de girasol. Una recomendación para el cultivo de trigo, nuevamente, es que a consecuencia de estas condiciones de humedad que se habían dado en las últimas semanas, en los últimos días, hay que tener más atención a la aparición de enfermedades o problemas fúngicos y aplicar con la consulta del técnico el fungicida y en la dosis conveniente, el terapéutico que sea necesario y en la dosis conveniente. Ahora sí, pasamos al cultivo de maíz, cultivo que también ocupa un lugar preponderante acá en nuestra provincia y lógicamente a nivel país. Nuevamente las perspectivas es que se alcanzará una superficie mayor a la campaña anterior en el orden de las 7.800.000 hectáreas. Esto porque nuevamente se vuelven a las siembras tempranas como consecuencia de las buenas condiciones de humedad que habíamos hablado en el perfil y fundamentalmente porque hubo un buen seguimiento de la presencia de la chicharrita en las trampas, en los monitoreos y por suerte se siguieron los consejos de evitar los maíces guachos, así que el productor se vuelca nuevamente al maíz y fundamentalmente en siembras tempranas. La única recomendación es, lógicamente, la fertilización y el uso del híbrido adecuado, de acuerdo a los distintos ensayos de rendimiento que se han hecho en las zonas. Al respecto, ayer y anteayer se concluyó con una nueva jornada, una nueva edición del Congreso Internacional de Maíz en la ciudad de Rosario, con la asistencia de importantes disertantes, hay brasileros, hubo uruguayos, así que todos esos temas interesantes para leer e interiorizarse están publicados en la propia página del Congreso Internacional de Maíz. El otro cultivo interesante en la provincia es la soja. Si bien eso es un poco temprano para hacer alguna estimación, recordemos que en el caso de la soja no es difícil medirla en función de las bolsas vendidas porque muchos de los productores utilizan semillas de su propia producción. Pero no deja de ser un cultivo importante. Por ahí está un poquito por debajo del maíz en esta ocasión, pero también hay que hacer los preparativos para justamente la siembra de esta oleaginosa. Aquí les voy a mostrar un gráfico que fue elaborado por el CREA, los grupos CREA, justamente en donde compara la viabilidad económica entre la soja de primera y el maíz. Acá en la provincia de Córdoba y en el resto del país, lo refiere a departamento o partido por partido, en donde cuál es más conveniente o cuál va a tener expectativas de rendimiento mejores. En el caso del departamento, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, va a ser más conveniente o muy conveniente la siembra de maíz sobre la soja. Más allá de que por el hecho de las rotaciones en sí, el productor es quien finalmente decide. Pero en la proyección, en los márgenes finales, estaría mejor posicionado en este departamento el maíz. En los vecinos quizás, perdón, el departamento de Roca, prevalecería la soja. Al respecto de la fertilización, que también hay trabajo presentado por APRESID, se ha determinado que no ha habido más que un 25% de lotes analizados en lo que hace a el contenido de nutrientes y de materia orgánica. Y esto va en detrimento en sí de la aplicación del producto, porque a lo mejor se cree que aplicando mayor dosis de fertilizante vamos a tener un mejor resultado. Y pareciera no ser así, es lo que lo demuestra el trabajo de APRESID. En definitiva, lo que hay que manejar son la aplicación por fecha, por variedad, por ambientes y lógicamente en la dosis que a partir del análisis pueda necesitarse.
en lo que hace al agregado de nitrógeno, azufre, fósforo y por supuesto con algunas labores, algunas buenas prácticas agrícolas para recuperar esos valores tan importantes en el suelo. En estos días nos ha llamado nuevamente la atención problema que se había suscitado a partir de un decreto de la disolución o reestructuración del INTA. Bueno, afortunadamente a partir del accionar judicial se estableció la nulidad de ese decreto y probablemente habrá que refuncionalizar lógicamente al INTA, pero no habrá despidos ni problemas así, reubicación de personal, que era lo que le preocupaba a la gente del gremio. Bueno, dicho todo esto, solo me falta anunciarles que también en Villa María, del 4 al 7 de septiembre, se realiza la exposición de maquinarias y cultivos del centro de la provincia de Córdoba. Y allí se llevará adelante un tema importante que a nosotros nos viene, lo venimos desarrollando desde hace tiempo, que es el uso de drones en la agricultura. Dicho todo esto, nos despedimos hasta una próxima emisión de Campo y Ciudad. Hasta entonces. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional: el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar de la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. El ingeniero Ignacio Berri entrevistó esta semana a Juan Pablo Carnats, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA. Vamos a la nota. Amigos, estamos en comunicación con Juan Pablo Carnats, que es productor agropecuario de Santiago del Estero, es secretario de la FAS y dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas. Pablo, te damos la bienvenida al programa y ya vamos con la primera pregunta. Mucho se ha hablado esta semana del tema de la vacunación antiaftosa. Hubo un congreso, 2 jornadas en Río Cuarto sobre el tema. ¿Cuál es la posición de las entidades, en este caso, sobre esta vacunación? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Saludos a tu audiencia. Bueno, yo te diría que, el congreso fue un congreso exitoso, con más de 300 productores y, diferentes charlas. Un congreso de entes de aftosa ha sido tradicional, pero digamos, yo diría de fundaciones, pero yo diría que hoy más de salud animal. Y bueno, ahí creo que hay un consenso absoluto de que hay que seguir vacunando, de que la fórmula exitosa público-privada de que llevó a la erradicación de la aftosa de Argentina es el tema. Los productores están de acuerdo con esto. Obviamente hay que modernizar algunas cosas, o sea, tratar de dejar de vacunar el novillo, por ejemplo, que ya tiene muchas vacunaciones. Pero este esquema público-privado que pagan los productores, que es privado en el sentido de los costos, ¿no? Tiene la auditoría de SENASA, obviamente, los entes, las fundaciones, las sociedades rurales, que básicamente están bajo el ala o ligadas a confederaciones rurales argentinas, como lo demuestra el Congreso este. Creo que, tiene que seguir funcionando y es la forma de cuidar la sanidad animal. Acordate que también los entes vacunan contra la brucelosis y hacen en definitiva una vigilancia epidemiológica que es muy, 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 muy importante. Hoy nadie quiere dejar de vacunar, nadie quiere tomar ese riesgo, teniendo en cuenta las experiencias que hemos tenido anteriormente.
y este fue el sistema que funcionó. Hoy no se podría dejar de vacunar de todas maneras porque no hay banco de vacunas, no hay un sistema armado para hacerlo fácil como para que si hubiera algún foco se pudiera prevenir, ¿no es cierto? Así que creo que ese es el sistema que hoy es exitoso, ha sido exitoso y que hay que mantener. Pablo, ¿cómo estás viendo vos al productor agropecuario? Y te pregunto esto porque en una nota el otro día en La Nación hablaba justamente que el agro había perdido un 15% de confianza con relación a este gobierno. Bueno, esta pregunta es, es muy amplia, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que es totalmente lógico que haya pasado esto, no solamente al productor agropecuario, sino que a la sociedad entera. Hoy tenemos una economía que, quierase o no, hace agua. Hay cosas que algunos veníamos adelantando que podía pasar. Y bueno, hoy se juntaron, digamos, el esquema financiero que tiene este gobierno, ¿no es cierto? Que se financia permanentemente con bonos y hace renovaciones de títulos para que vencen y que son mucha plata, y a veces comete errores, como cometió con las Lefis, que no las tenía calzadas y salió mucha plata al mercado. Pero hoy se junta con un esquema, a ver, de no consenso político, de confrontación que está llevando en este momento en el cual hay elecciones la cosa a niveles impensados, ¿no? Hoy tuvimos hasta agresiones al presidente, digamos, pero me refiero que todo este tema de modo confrontativo en el Congreso, por ejemplo, también te lleva a esquemas que muy complejos, muy complejos. Tenés un test importante ahora el 7 de septiembre con las elecciones en Buenos Aires, que si eso es que muchos consultores lo dan como un empate técnico, no se sabe quién puede ganar. Y si ganara el gobierno nacional, digamos, este, eh, seguramente sería un triunfo pírrico que no cambia mucho la circunstancia, ¿no es cierto? En los hechos está complicado, digamos, que el gobierno, aún en octubre, por más que gane por varios puntos, eh, cosa que se está complicando también, ¿no? No quiero meterme en terreno de, de consultoría, pero digo, no es un tema menor y tampoco cambiaría las mayorías en el Congreso, ¿no es cierto? Senado y diputados, que son totalmente necesarias para hacer las reformas estructurales que necesita el país y salir de un poco de esta situación, esta incertidumbre compleja. Para colmo, como decimos en Santiago, parió la burra, ¿no? Porque parió la burra y salió este tema de corrupción que, que puede ser cierto o no, no sabemos, la justicia lo dirá, pero hace un revuelo importante en los mercados, ¿no? En los mercados, lo sintieron. Y todo este combo hace que el dólar siga retrasado, eh, que se lo trate de mantener bajo con tasas altas. Esto le hace a la producción, le hace muy mal. ¿Te imaginas que hoy cualquier crédito puente de un descubierto, alguna cosa, tiene tasas altísimas? Estamos hablando del 90% anual o, bueno, diferente, depende del banco también, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero digo, ahí está complicado. Entonces, yo diría que ahí hay un combo, mejor dicho, que, como decía antes, que hace que el productor pierda un poco la confianza y empieza a actuar a la defensiva. Obviamente el productor va a tratar de guardar su producción todo lo que pueda,
porque no sabe qué va a pasar o cómo va a seguir después después de las elecciones. O sea, todo este clima enrarecido, digamos, ¿no es cierto? Hace que todos pierdan un poco de confianza. Pero creo que es todo junto. Y el productor por ahí está percibiendo que también que, digamos, algo que hemos hablado con vos siempre, ¿no? Y que creo que vale la pena repetir, que el ministro de Economía es más bien un ministro de Finanzas que vive atajando penales con bonos. Entonces, digamos, teniendo superávit fiscal es como que no, es como lo que no alcanza, ¿no? Tendría que ser un poco, tendría que haber un poco más. La inflación está ahí, pero bueno, tampoco la gente está muy de acuerdo con los índices, por lo que uno escucha, ¿no? Y uno a veces va, y uno va al supermercado también, y de repente se encuentra con sorpresas. Entonces, toda esta situación política, económica, social, y bueno, a ver, el productor también vive, ¿no? El productor también tiene que sufre la inflación, el alza de los costos, porque tiene que pagar la familia, ¿no? Los costos que hace al diario vivir, como cualquier ciudadano. Tiene que pagar la luz, el combustible, bueno, el combustible también es producción, o sea, pero me refiero que, que este esquema lo tiene un poco, en algunos casos asustado. Yo te diría en economías regionales y en economías alejadas de los puertos, eh, es una situación compleja, ¿no? Así que bueno, por ahí, creo que por ahí está la cosa. Así que bueno, eh, esperemos a ver qué sucede. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo grande. Nos vemos en cualquier momento. Bueno, un gusto, Ignacio. Hasta luego. Y esperemos lo mejor. Todos queremos que este gobierno le vaya bien, porque si no, la Argentina va a estar complicada. Abrazo. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado. Un día que le sumaste a tu vida. Un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse, como tu niñez, como este instante. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día especial. Un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a Córdoba Capital. Es única. Te emociona. Prácticamente llegando al final de nuestro programa, como sucede cada semana, tenemos el informe técnico que nos presenta el ingeniero Ignacio Berri, en este caso sobre el tema defoliación. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar de defoliación. La defoliación es un proceso de remoción parcial o completa de las partes aéreas de las plantas vivas o muertas por pastoreo animal o corte mecánico o fenómenos naturales tales como granizo, fuego o helada. El término se debe aplicar a las plantas del tapiz vegetal para diferenciarlo del ramoneo de arbustos y árboles. Amigos, nos vemos. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado. Un día que le sumaste a tu vida. Un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse, como tu niñez, como este instante. Cada día que pasás en Córdoba Capital
es un día especial. Un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a Córdoba Capital. Es única. Te emociona. De este modo llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos reencontramos la semana próxima en una nueva emisión de Campo y Ciudad en esta misma sintonía y a esta misma hora. Que lo pase bien.